Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Interior. Hoy traigo un tema que normalmente está invisible y por eso se llama Mujer Autista, lo que no se ve. Y para hablar de ello he invitado a María Emilia Borges, quien además de tener yo el gusto de conocerte por mi consulta, nos encontramos hace un poco tiempo y me contaste que tu monografía la habías desarrollado sobre este tema y esa fue la motivación para invitarte. ¿Quién mejor que alguien que ha cubierto toda la investigación y que además pues tiene unas razones personales para estar motivada de este tema? Entonces te doy la bienvenida y quiero empezar pues que nos cuentes sobre esas motivaciones que te condujeron a que esta fuera tu monografía. Bueno, primero que agradecerle la invitación porque es un tema tan importante que las personas creen que saben, pero en realidad es algo que pasa desapercibido y hay tanta información que se necesita saber que está ahí, pero necesita ser conocida por nosotros para tomar acción y hacer un cambio que es necesario. Bueno, el tema de mi monografía era libre, nos dijeron que podíamos hablar de cualquier cosa, pero para mí siempre fue importante hablar de algo relevante y que sea necesario escuchar. Entonces, yo estaba pensando en temas y dije, tengo el tema más importante al frente mío, que es el tema del autismo en la mujer. Mi mamá es autista, entonces gracias a eso saqué el tema. Entonces empecé a investigar, empecé a leer los libros y empecé a escuchar entrevistas de mujeres y también a consultar con mi mamá, que es el ejemplo vivo de cómo es vivir con autismo, ella siendo mujer. El tema para mí lo dividí en 3 secciones para poder ir desglosando poco a poco e ir entendiendo con facilidad, porque es tan extenso y complejo. Entonces, primero hablé sobre la definición del autismo, ¿ya? El autismo es una condición en el neurodesarrollo y muchas personas a veces escuchan autismo y piensan es una enfermedad, es un trastorno, es algo negativo, ¿ya? Y no es así, es algo con lo que nacieron y están cableados de esa manera y es una forma diferente de ser, así lo dice Hans Asperger. Ya, en su libro puso que la forma más fácil de entender a una persona autista es una persona que ve el mundo de una manera diferente a nosotros. De acuerdo. Y es tan sencillo. ¿Sí? Es tan sencillo aparentemente, pero quiero interpelarte en 2 direcciones que me parecen importantes. No solo es un tema desconocido para el público general, es increíblemente desconocido para nosotros los profesionales de la salud mental también. Si yo soy honesta, en el tema he profundizado apenas en el último año. Antes de esto, no solo porque no es a lo que yo me dedico, sino porque la literatura hasta el siglo XXI realmente no aparece. Entendí yo que alrededor de los años 1990 hubo un especial interés para comprender que podía ser diferente el caso del autismo en mujeres que en hombres, dado que la mayoría del tiempo la investigación se había hecho con hombres y la frecuencia con la que se diagnostican niños autistas pues es más frecuente que la que se encuentra esta misma realidad en mujeres. Entonces puede ser o porque están subdiagnosticadas o porque simplemente había un sesgo en la investigación que era que estábamos atendiendo a una población no más y estábamos desconociendo la población diferente. Y creo que también influye en la ciencia, hay un concepto que es muy hermoso y la palabra en inglés es también muy hermosa, es serendipity, y es cuando varias cosas se juntan para que un conocimiento tenga lugar. Quizá antes no se habían reunido todas esas condiciones para que ese conocimiento se diera y creo que es hablar del funcionamiento del cerebro y de la neurodivergencia. Entonces, estos son los 2 aspectos que quería señalar. El primero, con relación a que el desconocimiento es también en la población profesional de la salud. Y si nosotros los profesionales de la salud que vemos pacientes todos los días ni siquiera conocemos que no es un problema,
somos los profesionales de la salud los que desconocemos absolutamente, mostraba que quizá personas de mi generación tampoco estemos familiarizadas, si es que no nos hemos puesto en la tarea de educarnos, porque, decía, la investigación es muy nueva y creo que son las propias voces de las mujeres que han hecho más visible esta condición, que como también era el segundo tema sobre el cual te quería hablar, y es que realmente quitarnos la idea de que es un problema, es una necesidad. Hay que verlo como una manera de funcionar, una forma como está cableado ese cerebro y no es igual. Puede haber tantas clases de autismo como personas, tal vez. Sí, bueno, este tema del espectro para mí fue increíble cuando estaba leyendo esa parte, porque el espectro es como un abanico tan amplio donde encuentras las características variables de las personas. Entonces, dentro de este espectro encontramos personas con diferentes condiciones, con dislexia, con déficit de atención, con el trastorno obsesivo compulsivo, y las personas autistas también están aquí. Y dentro de este grupo de personas autistas también existe un sinnúmero de características diferentes entre ellos, que algunas sí las comparten, pero otras pueden ser que no, pero no dejan de ser lo mismo. ¿Ya? Entonces, a estas personas autistas se las puede llamar también neurodivergentes, no típicos o atípicos. Y es justamente porque divergen, el pensamiento diverge y el comportamiento también. Y las dos características principales de las personas autistas son que una, tienen dificultades y complejidades en la hora de las interacciones sociales y de la comunicación, y dos, que tienen patrones o comportamientos repetitivos y restringidos. Entonces, esas son como las dos características que deben cumplir para poder topar el diagnóstico. Y estar dentro del espectro. Exacto. Pero si bien también hay otras características que deben ser consideradas o que son como que van sumando para ser parte del diagnóstico. Le cuento una de las características que cuando yo las empezaba a leer, las comparaba con mi mami y yo iba diciendo, sí, así como que check, sí. Una de esas es que son personas hipersensoriales. Son muy sensibles a los ruidos, a la temperatura, a los olores, al tacto. Y algo, yo me da clarito cuenta cuando mi mamá, por ejemplo, está en el avión. El avión es un momento de estrés para cualquiera, pero para mi mamá era el infierno total. O sea, la turbulencia para ella era como que el avión se iba a caer inmediatamente, entonces yo la veía como ella empezaba físicamente a manifestar todo su estrés y su frustración. Entonces se ponía así, se reclinaba el asiento, le dan náuseas, el bebé de atrás llorando y mi mamá se tapaba los oídos y la tratábamos de calmar y mi mamá no, se ponía más brava. Entonces esa irritabilidad se demostraba. O también, por ejemplo, una fiesta, que para nosotros puede ser como un evento divertido donde vamos a disfrutar, vamos a salir, a conversar. Para mi mamá es momento de estrés porque hay tantas personas, hay tantos ruidos, hay tantas cosas pasando al mismo tiempo que para su cerebro es complejo. Una saturación. Exacto, es de digerir todo eso en ese momento y tratar de mantener todo controlado y mostrarse como si todo está perfecto, ¿no? De acuerdo. Nos vas mostrando una de las facetas que tiene que ver con el diagnóstico y con esto que se llama espectro autista, que es, desde mi punto de vista, muy importante verlo así, como un espectro, no como una categoría aislada. Y creo que esa es una de las bondades que tenemos hoy en la ciencia psicológica, el que en distintas cosas, el espectro ansioso, el espectro depresivo, nos hace ver que puede haber distintos grados y que cada caso es cada caso, porque no hay dos ansiedades iguales, no hay dos autismos iguales. Entonces es un llamado muy importante esta visión del espectro para ser capaces de individualizar
a cada persona y no meterla dentro de una categoría donde vamos a asumir un montón de cosas como antes era. Me quiero devolver que creo que yo te interrumpí cuando dijiste que estaba en 3 como grandes bloques organizada tu investigación. Sí. La primera era esta sobre qué es el espectro autista, cuáles son las características que la define y qué es una neurodivergencia. ¿Las otras? Bueno, de ahí hablo un poco también sobre el camuflaje en sí en la mujer. Aparte de lo que usted ya dijo, que la falta de información de la ciencia para poder diagnosticar, la segunda razón por la que es tan complicado llegar a ese diagnóstico es porque las mujeres en sí tienen esta capacidad o característica de camuflar o enmascarar. Entonces, desde la infancia, como son tan inteligentes, son extremadamente inteligentes, desde que son chiquitas se dan cuenta que en el entorno todo funciona normal, pero ellas tienen algo diferente. O sea, se pueden sentir como raras o ajenas a lo que está pasando y no entienden las situaciones sociales del momento. En este intento de ellas poder formar parte y encajar dentro de la sociedad, ellas empiezan a observar las interacciones, las empiezan a copiar también, o sea, las vuelven suyas, se apropian de ellos y las aplican más tarde para poder ser parte de, y encajar. Entonces, está en el tema de la observación. Por ejemplo, si estuviera aquí mi mamá y estuviera viendo el movimiento de las manos, los tonos, los gestos, los movimientos, y entonces ella estuviera en su cabeza diciendo como que, bueno, a la hora de conversar yo tengo que hacer esto, que no sé qué, porque así es como funciona el mundo. Ajá. Entonces yo tengo que hacerlo para ser parte del mundo. Claro, un esfuerzo continuo la persona está haciendo para ajustarse. Exacto. Y por eso es el dato del camuflaje, o sea, desarrollan estas habilidades por su gran capacidad, especialmente de observación, como decimos, todos los sentidos. Y los sentidos son la manera como, si todos los sentidos están exacerbados, por así decirlo, es a través de los sentidos que nos llega toda la información del mundo. Entonces, en esta gran capacidad ellas aprenden estrategias que les permiten adaptarse y por eso aparentemente todo está bien. Aparentemente, porque realmente están reprimiendo lo que ellas son, porque no dejan salir lo que son. Entonces es una máscara, están enmascarando y camuflando lo que son realmente. Y el tercer aspecto en el que condujiste tu investigación, este del camuflaje, muy importante porque son todas las estrategias que, como señalamos, van a adoptar las personas y su sufrimiento, como que la procesión va por dentro, como se dice popularmente. Aparte del camuflaje, también está hablando de otras características de la mujer autista, ¿no? Entonces, otra característica es que la reciprocidad social. En la hora de comunicarse, lo más común es usar los gestos, los movimientos, hacer contacto visual, las entonaciones y todo esto da como señales de empatía, de que te estoy escuchando y todo, pero muchas veces ese factor de empatía o de reciprocidad no está muy marcado en el autismo. Entonces, por ejemplo, yo conversaba con mi mamá a veces, yo llegaba feliz del colegio y le contaba, mami, me pasó esto, 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 y me iba de largo y después le preguntaba, ya, ¿y tú qué piensas? Y mi mamá estaba disociada, así, entonces estaba hablando y me decía, ¿qué? No escucho nada. Y yo, ¿pero por qué no me dice nada? O sea, y era como que se iba ella y se iba ella brava. Y yo decía, ¿pero qué pasa? No entiendo, o sea, porque ella está brava, yo debería estar brava. Yo debería estar brava. Entonces, sí, claro. Para mí eso fue muy complejo de entender y es porque también por los intereses restringidos, o sea, si ella no está escuchando algo que realmente le interesa, no es que no me quiere escuchar, no es que le caigo mal o no me quiere, y simplemente es algo neurológico que sí está cableada. Entonces, a veces las personas autistas pueden aparecer apáticas o aisladas o retraídas. O casi que insensibles a lo que tú les estás contando. Exacto, pero simplemente es una característica de lo que ellos son. ¿Y cómo fue este proceso de descubrir para tu mami, pero digo, para ti como hija, de descubrir que tu mami tenía esta forma de funcionamiento? ¿Cómo ha sido este proceso? Toparse con el diagnóstico es aliviador.
encuentras una paz. Y si yo encontré paz, imagínate mi mami. O sea, mi mamá estuvo como, ya, al fin. Porque mi mami estuvo 4 años en terapia. Ya nosotros fuimos a terapia porque habían discusiones en casa ya. Y nadie sabía por qué era, entonces trataban de echar culpas así ya. Pero investigando y analizando a mi mami, los psicólogos daban con diagnósticos, pero cada uno decía una cosa diferente y nadie como que le atinaba. Hasta que finalmente fue diagnosticada con autismo y al principio fue un poco como... Un shock, o sea, claro, porque... un impacto. Claro, porque no se lo imaginaba ya. Pero a la final está la aceptación, o sea, que es lo más sano, la verdad. O sea, aceptar que eso es lo que era, lo que es, y que a partir de eso tú puedes agarrar las herramientas para poder tratar de entenderte a ti misma y a los demás. El diagnóstico les dio tranquilidad. Como psicóloga me enfrento con como los dos extremos. Uno, el que la persona venga como con muchos diagnósticos que se ha puesto ella misma por haber leído en distintas fuentes, ¿será que soy esto? ¿Será que soy aquello? Hay un pedacito de mí como terapeuta que combate el diagnóstico y el diagnóstico dado por sí misma, no por otro profesional, o a veces por profesionales que no tienen suficiente conocimiento, pero bueno, el tema importante es que el valor de un diagnóstico, como tú bien lo señalas, es que nos diga qué hacer. Cuando ustedes comprendieron que tu mamá, su manera de reaccionar ante el mundo, su forma de estar cableada, como lo señalabas antes, es esta, entonces ya inmediatamente hubo una mayor comprensión y una forma de relacionarse con ella, tal vez tú ya con un poquito más de madurez, ya no llegar del colegio y bombardearla de información que tal vez ella ni siquiera está escuchando por la circunstancia que sea, como encontrar el momento más propicio para esa conversación, comprender, como también lo señalaste, que no es un tema de que no me ame, no se interese por mí, no le importe lo mío, sino que tal vez yo la estoy bombardeando de información. Este tema del diagnóstico es muy importante porque la mayoría de mujeres autistas son diagnosticadas tarde, entre los 40 y 50 años, entonces ya han vivido una vida entera pensando que esta es la forma en la que funciona el mundo y en la forma en la que yo tengo que ser, y después del diagnóstico es como empezar desde cero nuevamente porque empiezas a ser tú misma, pero también sabiendo en cómo entender al otro y cómo entendiéndome a mí misma y poder adaptarme a la situación social, sin dejar de ser autista, ¿no? Sin dejar de dejando de camuflar, ¿no? Y muchas mujeres autistas, es muy interesante, son diagnosticadas porque sus hijos fueron diagnosticados. Entonces, al hijo le dijeron que era autista y después, para llegar al diagnóstico siempre hay una investigación familiar, ¿ya? Entonces, al analizar a la mamá, también la mamá cumplía con rasgos autistas, entonces a veces por eso las mujeres llegan a su diagnóstico, pero no es porque... Ellas fueron con una necesidad propia. Siempre es por alguna otra cosa. Muchas mujeres también son diagnosticadas con depresión, con trastornos alimenticios, con obsesivo compulsivo, con otras cosas, y al final termina siendo derivado al autismo, pero nunca es el inicial. Nunca es el inicial. Pero creo que eso también contribuye a la visión del espectro. No sé tú, pero cuando a mí me dicen espectro, yo siempre recuerdo en mi formación el espectro de luz. Y el espectro del uso de color, yo lo vi en el colegio y era que, por ejemplo, creo que era dibujo técnico, yo tenía que salir del amarillo y llegar al rojo pasando por un montón de gamas de naranja, por así decirlo. Obviamente de este amarillo que tenía pocas gotas de naranja, de rojo, perdón, me iba quedando un amarillo más quemadito. Cuando estaba en el medio me daba naranja y cuando ya era más rojo que amarillo me daba un naranja subido hasta llegar al rojo. Sí me explico, es como
espectro para mí es cómo una gota puede hacer un color un poquito distinto, pero las bases son las mismas, son amarillo y rojo. La realidad en la psicología es que una persona puede hoy tener a los 12 años, por ejemplo, que empezó la secundaria, se cambió de colegio, entonces presentó una dificultad para encajar en el grupo de amigas o amigos. Después, a los 15, pudo haber tenido un tema de alimentación. Tal vez más adelante tuvo un tema de gran indecisión para resolver su vida profesional. Y así, lo que sucede en la clínica es que rara vez uno encuentra una persona que tenga un autismo puro o que tenga, como tú bien lo estás mostrando, está dentro del espectro. Claro. Y normalmente no es a lo primero que se va por desconocimiento uno, y dos, porque normalmente en mujeres adultas, si el promedio de diagnóstico es alrededor de los 40 años, ella ya ha desarrollado muchas de las estrategias que le permiten camuflar su manera de funcionar. Pero ver esto como que nos pasa también en otro tipo de espectros, que hay formas distintas de presentación a lo largo de la vida. No permanecemos, no porque yo tuve un cuadro de ansiedad, me voy a quedar toda la vida en un cuadro de ansiedad. A veces fluctúa, a veces varía. Bueno, eso ya lo irás aprendiendo tú, que además cuento que esta motivación de lo que te ha tocado vivir también te ha conducido a querer estudiar psicología. Sí, así es. Así es. Bueno, quizá esto de profundizar sobre el espectro te lleva también a decir, es tan importante que alguien alce la voz, y yo, a pesar de tu edad, que creo que no por chica conoces menos, al revés, como te digo, tienes dos aristas del conocimiento que la mayoría de profesionales no tenemos. El primero es haber vivido con la mamá con esta realidad, y dos, haber aprendido como hija a hacer esa lectura correcta de ella, y ahora pues haber hecho tu monografía sobre el tema. Sí, el tema del autismo es tan necesario porque yo lo viví ya, o sea, yo con mi mami tuve que sí o sí aprender a entenderla, y creo que te lleva a desarrollar valores que son tan esenciales como la empatía, el optimismo, la alegría o la resiliencia, y entender o poder ponerte en los zapatos de una persona autista te lleva a ser más humano. Y creo que es mucho más fácil para nosotros poder entenderlos a ellos, que son el 1 o 2% de la población, que son algunos, son bastantes, que para ellos tratar de entendernos a nosotros. O sea, para ellos es mucho más complejo. Entonces, si nosotros como mayoría decidimos apoyarlos y poder formar parte de su mundo, entenderlos a ellos, comprenderlos y ser nosotros los que hagamos las adaptaciones, no ellos. Exacto, para ellos va a ser mucho más fácil y aliviador poder integrarse dentro de nuestro mundo. Dentro de las distintas cosas que te ha sido desafiante, supongo, el convivir con tu mami con estas características, ¿podrías decir que hubo alguna cosa que de verdad marcó como un hito en decir, definitivamente yo tengo que hacer algo distinto y tratar de comprenderla a ella? Precisamente porque mi mami y yo antes teníamos una relación donde discutíamos mucho, ¿ya? Y discrepábamos porque las dos a veces tenemos un carácter muy impulsivo, ¿ya? Cuando nos topamos con el diagnóstico, justamente esta dificultad en la interacción social y en la comunicación, si yo no trato de entenderla a ella, nada va a cambiar. Me toca a mí y claro, a ella también, pero yo tengo que poner un poquito más de mi parte porque a mí se me hace más fácil poder tratarla de entender a ella. Tratar de entender de que muchas veces lo que parece no es lo que es. Si mi mami aparecía que estaba aislada o apática o sin ganas de pasar con nosotros, no es que nos odie, no los quiero ver, es que está
cargada mentalmente que la llevó a un meltdown, a estar apagada, así. Entonces, ese aislamiento, primero que le ayuda a ella como que a recargarse como su batería social para funcionar normalmente. Y segundo, que es parte de lo que es ser autista. O sea, ella está constantemente, su cerebro está así. Así. En continua como estimulación. Exacto. Y sintiendo todo de forma muy extrema. Intensamente. Y por ende necesita como apaciguar un poco su cerebro y estos momentos de aislamiento son la forma como ella se recarga. Pero qué importante, fue a razón de entonces de las muchas discusiones que creciendo empezaste a tener con tu mami, y ahí se palpó que necesitabas tú y toda tu familia una nueva comprensión. Y ahí vino más o menos en esa época vino el diagnóstico. Sí, justamente ahí vino. Y es muy importante porque, o sea, para ella, en su casa, con su esposo y con sus 3 hijos, ella necesita ese apoyo. Porque si no lo encuentra ahí, ¿dónde más lo va a encontrar? O sea, la gente exterior no la va a entender como nosotros la entendemos. Y entonces, si ella no puede ser ella misma en su propia casa, con su familia, ¿dónde más puede serlo? Entonces, es muy importante porque nosotros aprendimos a conocerla, a entenderla y a prever esos comportamientos que muchas veces aparecían exagerados o dramáticos y que de la nada, pero ya, o sea, no la comprendemos del todo porque eso es algo que yo siempre le digo, nunca te voy a terminar de comprender porque no podemos entrar a la cabeza de una persona autista y descifrarlo porque es tan complejo. Pero lo que sí se puede es preguntarle, eso es lo que yo también, eso es lo que hago mucho, o sea, conversar con ella y tratar de que ella me diga esto es lo que yo siento, pero a veces ella lo manifiesta de otra forma, entonces tratar de atar esos cables es difícil, pero es necesario porque si no es de esa manera, no hay otra manera. No hay otra manera. Pero eso justamente es lo que yo he visto en ti y creo que no solo tu humanidad y la forma sensible como tú eres en otros campos te ha llevado a salirte desde el ámbito de la confrontación y pasar al ámbito de la comprensión. Y esta mirada no juzgadora, simplemente tratando de comprender con las limitaciones reales, de que también habrá días donde tú estés más dispuesta, otros días donde tal vez te quede más difícil, y lo mismo a ella, habrá días donde ella pueda ser más flexible tal vez, y otras veces ser como más radical con una determinada forma, pero entender que esa es su manera de sentir y de ver el mundo, no es un asunto sobre el cual ella tenga voluntad. Esa a menudo es una de las cosas con las que uno lucha como psicólogo, y es que cuando las personas tendemos a juzgar rápido y a decir, es que está exagerando, es que está manipulando, es que está, bueno, damos un montón de explicaciones que a la hora de la verdad terminan haciéndole más daño a la persona porque no solo no la comprendemos, sino que la metemos en una categoría negativa, y creo que ese es otro de los aspectos que tú ya mencionaste en esta conversación y que me gustaría que para las personas que nos ven y nos escuchan quede muy claro, y es cuán importante es no ponerse a juzgar. No es malo tener esta condición, no es ni malo ni bueno, o sea, si vamos a encontrar bondades que podrían tener personas con estas características, seguramente hay muchas, claro que sí. Pero limitaciones también va a haber muchas si el medio no hace el esfuerzo para adaptarse. Justamente también hablaba de eso en mi monografía, de los mitos del autismo. Muchas personas cuando escuchan sobre autismo enseguida lo asocian con una persona que no habla o que es muy impaciente o que los temas sensoriales son tan visibles. Y sí, o sea, en los hombres por lo general es mucho más notorio, y es por eso que
son mayormente diagnosticados que las mujeres, porque es más visible, pero también no, o sea, por otro lado hay personas autistas que pueden ser muy sociables o no. Hay personas autistas que pueden cantar la música y estar con el parlante aquí, y hay otras que no. O sea, combatir con todos esos mitos o con todas esas percepciones que también hay personas que piensan que es una enfermedad o le dicen el niño es autista y enseguida sienten lástima. O sea, no hay que sentir lástima porque el niño no se va a morir de autismo. O sea, no es nada malo, es simplemente diferente. Diferentes. Me hiciste recordar una serie que durante la pandemia vi, y se llama Atypical. Lindísima. Lindísima la serie porque no solamente aborda el tema desde la condición de Sam, que es el protagonista, sino que realmente muestra la diversidad en muchas formas, y a mí me encantó. Es como que si tú miras cada uno de los personajes, de alguna forma hay diversidad. Pero hay una escena donde Sam está sentado en una acera con su hermana y ella le dice, ¿y qué con ser atípica si todos somos atípicos? La tipología X lo único que hace es abrir un abanico donde se excluyen personas que no cumplan con esa condición, y eso termina siendo absolutamente limitante. Uh-huh. En esa serie lo que a mí me encanta es la relación de la hermana con él. Ajá. Porque ella, a pesar de ser comprensiva y de validar sus emociones, ella no lo trataba como alguien diferente, pero sí sabía reconocer que era diferente. Claro. Pero no lo trataba ni de tonto, ni de que no sé qué. Y así hay que ser con las personas autistas. O sea, no hay que poner una barrera o una imagen de que son personas incapacitadas, que les cuesta, no, simplemente hay que integrarlas y saber integrarlas y facilitarles a ellos el desarrollo. Medio. Claro, sí. Crear unas condiciones propicias para que la persona pueda ser ella misma y no tenga que usar siempre estas máscaras que a veces, sí, por adaptación las desarrolló, pero no deja de ser un esfuerzo ponerse una máscara. Sí, creo que debe ser mucho más aliviador tener el diagnóstico y que la familia se esté haciendo la pregunta: ¿qué tenemos que hacer para que mi mamá pueda ser ella misma y nosotros comprenderla, y esto no nos metamos como en discusiones que no van a ningún lado y que desgastan a todas, incluso mucho a ella, pero digo a todos los miembros de la familia, cuando una mirada comprensiva puede marcar toda la diferencia en la dinámica de la relación. ¿Qué otros mitos has visto tú que son como divulgados alrededor del autismo? Ya dijimos, no es una enfermedad, es una manera de funcionar, es una manera como está cableado el cerebro. Tienen unas habilidades que desarrollan como estratégicamente para poder lidiar con la sobreestimulación la gran mayoría de las veces. Se puede manifestar en temas de comunicación. Ese era uno de las características centrales. ¿Y la otra? Los comportamientos repetitivos y restringidos. Bueno, y con relación a eso hemos dicho menos. En relación a comportamientos, bueno, las mujeres autistas son muy orientadas a la rutina. Entonces, por ejemplo, mi mami tiene planificado su semana de lunes a lunes. Entonces, ella sabe exactamente lo que va a hacer cada día, a qué hora, con quién, dónde. Si yo vengo y le digo, voy a salir en 5 minutos, ella tiene el no en la punta de la lengua. No, inmediatamente. Porque salirse fuera de lo que ella tiene planificado es como le mueves absolutamente todo y enseguida es caos. Algo que tuvimos que aprender en la casa es aprender a anticipar y a pedir permiso una semana antes. Que sí, suena loco, pero o sea, nos vamos acostumbrando ya, y entonces se le facilita a ella también poder ser un poco más flexible, aunque le cuesta. Antes, si pasábamos a pedir permiso una semana antes en la casa, ahora yo puedo pedir dos días antes, así. Esa facilidad entre la comunicación y el entendimiento se va fluyendo solita. Entonces, en los familiares en la casa, o sea, todo va funcionando dependiendo de también cómo sea la comunicación y el sistema de apoyo entre ellos. Realmente es como tu conversación a mí me permite descubrir un montón de cosas
y estoy segura que a todas las personas que nos escuchan también. ¿Algún mensaje que quieras reforzar? No porque no hayas dicho cosas muy importantes hasta ahora, sino algo que de verdad creo que como población necesitamos aprender. Creo yo que lo más importante es el diagnóstico, porque desde el diagnóstico parte todo. Sin un diagnóstico no hay un camino definido hacia dónde hay que ir. Entonces, creo que la ciencia debería ampliar los campos para que nosotros podamos obtener más información, porque hay muchos sesgos. Como bien dijo, a la hora de tomar las muestras para poder identificar autismo, seleccionaron un grupo de hombres y en base a ese grupo de hombres marcaron las características que tiene que cumplir una persona autista, y esas características fueron planteadas en el manual de diagnóstico. De acuerdo. Entonces, los doctores y los psicólogos se basan en este manual para poder diagnosticar. Y si no está escrito las 100.000 características y cómo son las mujeres camufladas dentro de este diagnóstico, ¿cómo van a poder diagnosticar? O sea, en el tema de la ciencia tiene que haber un avance tremendo, porque estamos en 2024, tenemos la tecnología, entonces tiene que haber ese impulso para poder acceder a ese diagnóstico. Antes del 2000, ni como psicóloga yo veía investigación en mujeres autistas, porque este sesgo, como digo, creo que en muchas otras situaciones se ha subestimado una realidad por no evaluarla con las personas, con las correctas, ¿cierto? El hecho de que yo pueda traslapar los datos de investigación hecha con niños autistas a mujeres adultas con autismo, realmente son dos mundos. Exacto. Y por eso quedaban excluidas. Creo que es muy importante que entendamos que no hay un prototipo autista. Entonces, no es porque uno es así, todos son así. O sea, cada uno es un mundo diferente, no predecible. Es impredecible, claro. Exacto. Entonces, no hay que enfrascarnos o encuadrarnos en que esto es autismo. No, autismo es algo tan diverso, algo tan inesperado, inexplicable. Y de ahí, pues creo que es muy importante que empecemos a conocer y hablar del tema, o sea, y principalmente escuchar a las mujeres y sus historias, porque hay muchas mamás que cuentan cómo su infancia fue muy dura, porque la mayoría, por el tema de la comunicación y lo social, no tenían amigos, porque no saben socializar, no saben entablar conversaciones. Y sienten permanentemente que no encajan. Exacto, y el tema de la soledad, también la depresión. Para muchos también es complicado encontrar una pareja porque no hay esa comunicación social. Cuando empiezas a conocer, empiezas a observar y te empiezas a dar cuenta de que las personas tienen condiciones diferentes y es necesario poder ofrecer ayuda. De acuerdo. Y poder estar a su servicio. Nos sensibiliza a todos y creo que las personas autistas nos ayudan a ser mejores personas. Claro, sin duda, sin duda. Yo agradezco tu mensaje porque con relación al mundo interior y a lo que estamos proponiendo en estas conversaciones, qué lindo que tu experiencia invita a muchas personas a plantearse quién probablemente a su alrededor pueda estar teniendo que usar estas estrategias de enmascaramiento y cómo una mirada distinta puede hacer que nosotros, las personas que no tenemos esta condición, nos podamos acercar a ellas y no tener que dejarlas al margen como normalmente creo que se sienten. Bueno, yo te agradezco mucho, mucho esta conversación. Pienso que cumples con esta misión de mundo interior que es invitar a mirar y a mirar con ojos de, primero, interés, de preguntarnos, de conocer cómo funcionamos los seres humanos, cómo sentimos, pensamos y actuamos. Y si hay una mayor comprensión, todos vamos a vivir mejor.